Érase una vez, a mediados del siglo XIX, donde se empieza a implementar el concepto de imperialismo, que sería la dominación de un país sobre otro a nivel económico. El imperialismo toma lugar luego de la crisis de 1873, donde las potencias europeas comenzaron una rivalidad en ver quién conseguía más expansión económica. Una extensión que se puede ver del imperialismo fue gracias a la conferencia en Berlín, que fue una convocación de Otto von Bismarck de Alemania, donde convocó a los representantes de las potencias europeas, que serían Gran Bretaña, Francia, Bélgica, los Países Bajos, el Imperio Austrohúngaro, Dinamarca, Estados Unidos e Italia. El motivo de esta junta fue gracias a que estaban teniendo conflictos por el reparto de África, así que decidieron firmar unos acuerdos diplomáticos para así fijar el reparto de este territorio. Y también se encuentra el reparto que tuvo el territorio de Asia. El imperialismo se puede dividir en dos formas de implementarlo, que son el imperialismo formal y el informal. El formal es cuando un país domina de manera política a otro, mientras que el informal tiene dominio en lo económico, porque a su vez el país dominado es políticamente independiente. El imperialismo tuvo buenas consecuencias, como los medios de transporte que evolucionaron, la ampliación de los mercados, el avance en la medicina y los nuevos sistemas de depósitos. Pero a su vez también tuvo consecuencias que afectaron de manera negativa, siendo una de estas la Primera Guerra Mundial. Si bien el imperialismo no fue su única causa, también la rivalidad y la envidia entre las potencias europeas afectaron al hecho. Pero para que la Gran Guerra se desatara, hubo un detonante. Y ahí es donde entra el conflicto de Sarajevo. El conflicto de Sarajevo fue el homicidio planeado hacia el archiduque Francisco Fernando de Austria, junto con su esposa Sofía Chotek. Fue realizado por los serbios tras saber que el Imperio Austrohúngaro había hecho dependiente de ellos a Bosnia. Estos tenían organizaciones secretas y planeaban el arrebato de la vida del próximo heredero del trono para poder liberar a sus colegas. Tras este incidente, Austria le declara la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914, un viernes, empezando así la Gran Guerra. Pero, ¿cómo fue la guerra? Al comienzo atacaban a las grandes potencias, siendo que a la vez también iban sumando nuevos aliados fuera del continente, convirtiéndose así en una guerra mundial. De igual manera, la guerra se separa en 4 etapas, que son: la etapa 1, la guerra en movimiento, que fue al principio de todo en 1914, que esta va más por la parte de Alemania, que quería invadir a Francia, tomando 2 diferentes fronteras, siendo la de Luxemburgo y también la de Bélgica. Y aunque se pudieron sumergir en el frente occidental, los aliados lograron detener a las tropas en Marne, cerca de París. Tras esto, Alemania decidió tomar otra medida, así poder proteger lo que ya había logrado, empezando así la segunda etapa, que sería la guerra de trincheras del 1915 hasta 1917. Tras el fracaso de la guerra de movimiento, Alemania decidió inmovilizar su ejército y empezar a trinchear a cientos de kilómetros de distancia. Y en esta etapa no hubo un avance, sino una pausa donde se buscaba más debilitar al enemigo. Pasamos a la fase 3, la crisis en 1917. Mientras tanto, Rusia no estaba pasando por un buen periodo, ya que había un gran descontento con el zar. También la pobreza del campesinado ruso no ayudaba mucho. Otra causa eran las tantas derrotas de la Primera Guerra Mundial. También la crisis económica y social, la cual pasó a ser una hambruna. La revolución se divide en 2 etapas. La Revolución de Febrero, que fue cuando los trabajadores iniciaron la huelga contra el gobierno zarista debido a su economía caótica. El hambre y la pobreza, la cual dejó del sector agrícola sin los recursos necesarios para trabajar la tierra. El zar respondió ordenando la represión del movimiento a la guarnición militar, causando la muerte de una gran cantidad de manifestantes. Finalmente, el 2 de marzo se terminó el gobierno del zar Nicolás II y se tuvo que tomar la decisión de ejercer un gobierno provisional, que fue encabezado por Georges Lvov, el cual intentó que Rusia sea un estado democrático y liberal. La segunda etapa es la Revolución de Octubre. Es donde, para su sorpresa, Vladimir Lenin y el partido bolchevique instalaron su propio gobierno de tipo soviético, dejando atrás a aquel gobierno provisional, con el objetivo de dar los primeros pasos con respecto a lo que conocemos como la Unión Soviética. También fue instaurado el Comité Militar Revolucionario de Petrogrado, que fue controlado por los bolcheviques. La revolución comenzó en la madrugada del 25 de octubre cuando los bolcheviques tomaron estaciones de tren, oficinas de correo, telégrafos y cortaron las comunicaciones con el Palacio de Invierno. El Comité Militar Revolucionario redactó una proclama en la cual comunicaban el derrocamiento del gobierno provisional ruso y anunció que el poder pasaba a los soviets. ¿Qué eran los soviets? Los soviets eran consejos municipales de lucha popular, los cuales organizaban a los trabajadores. Como dije, el Palacio de Invierno estaba aislado, por lo que Kerensky y algunos ministros de su gobierno estaban atrapados ahí. El crucero Aurora disparó con balas de fuego al palacio.
comunicándoles a sus ocupantes que era hora de que cayeran. Se asaltó el Palacio de Invierno y el bolchevique Ovenseiko fue quien declaró a los ministros que estaban detenidos, por lo que se podría decir que la Revolución de Octubre triunfó. Lenin sabía sobre lo importante que era el Congreso de los Soviets y quería que el nuevo gobierno esté formado por bolcheviques, o al menos la gran parte, a pesar de que existiera la oportunidad de involucrar a mencheviques y socialistas revolucionarios. Lenin no cambiaría su opinión, por lo que pidió al Comité Militar Revolucionario tomar el poder. Trotsky propuso la idea de que el nuevo gobierno tuviera el nombre del Consejo de los Comisarios del Pueblo, o sea, Совнарком. Lenin fue nombrado presidente del Совнарком y Trotsky comisario del pueblo para los asuntos exteriores. El 26 de octubre, tras haber tomado el Palacio de Invierno y tener el control del gobierno por los bolcheviques, Lenin firmó dos decretos, el de la paz y el de la tierra. Las principales consecuencias de la revolución fueron el fin de la monarquía zarista, el inicio de la guerra civil rusa, cambios culturales y el estado policial leninista. Por último, está la fase 4, el fin de la guerra, en 1918. Alemania se encontraba en un estado miserable, no solo por parte del campo de batalla, sino que también por parte interna. La sociedad ya estaba empezando a manifestarse por las malas condiciones en las que se encontraba y por miedo a que pase una revolución parecida a la de Rusia de Guillermo II, decidió firmar el armisticio, el 11 de noviembre de 1918, finalizando así la Primera Guerra Mundial. Hubo un total de 5 tratados de paz alrededor de 1919 y 1920, para poder así poner las condiciones para darle fin a la Gran Guerra. Estos 5 eran el de Saint-Germain, el de Trianon, el de Neuilly, el de Sèvres y el de Versalles. Siendo este el más importante de los 5, tras ser el que le daba las condiciones a Alemania, las cuales eran la culpa total de los daños causados por la guerra, sumándole el arreglo de esta, la pérdida total de todas sus colonias, el desmantelar de sus tropas y el corredor polaco. Pero ¿cómo afectó la guerra tras su finalización? Esta guerra dejó una gran marca en la sociedad, ya que al ser un acontecimiento catastrófico, además de dejar traumas a una mayor parte de la sociedad, también hubo alrededor de 7 millones de muertes de civiles, 9 millones de soldados, unos 6 millones murieron por hambre y hubo alrededor de 20 millones de heridos. Hubo crisis económicas tanto de los países vencedores como también los que perdieron, crisis que costaron décadas en poder recuperarse. Y también la desaparición de los imperios austrohúngaro, otomano, ruso y el imperio alemán.